Madrid, 1994. El aire otoñal envolvía la capital española mientras las hojas amarillentas caían sobre el Paseo del Prado. La familia Velázquez, sin relación con el ilustre pintor, visitaba el museo como parte de la celebración del 13º cumpleaños de los trillizos, Alejandro, Beatriz y Carlos. Elena Velázquez, conservadora de arte especializada en el siglo de oro español, guiaba a sus 3 hijos por las salas del museo. Su esposo, Miguel, un fotógrafo documental, capturaba discretamente momentos de aquella tarde especial. Los niños, aunque físicamente idénticos con sus ojos castaños y cabello oscuro, mostraban personalidades distintivas. Alejandro, siempre analítico y observador; Beatriz, apasionada e impulsiva; y Carlos, soñador y sensible. «Papá, ¿podemos ver la sala de Goya ahora?», preguntó Beatriz, tirando del brazo de su padre. «Claro, pero mantengámonos juntos. El museo está especialmente concurrido hoy», respondió Miguel, guardando su cámara. Elena consultó su reloj. «Tengo que revisar unos documentos en la oficina de conservación. Pueden esperarme junto a Las Meninas. Volveré en 20 minutos». Los 4 continuaron hacia la obra maestra de Velázquez mientras Elena se dirigía a su oficina. La multitud era inusualmente densa para un jueves. Un grupo de turistas japoneses, varios colegios en excursión y visitantes habituales fluían entre las salas. Miguel se detuvo un momento para ajustar su lente, distrayéndose brevemente. «Niños, quédense a mi lado», dijo, pero cuando levantó la vista, solo vio a extraños a su alrededor. Los trillizos habían desaparecido. La confusión inicial dio paso al pánico. Miguel buscó frenéticamente entre la multitud, preguntando a guardias y visitantes. Las cámaras de seguridad mostraban a los 3 niños caminando juntos hacia una salida lateral, pero después, nada. Simplemente habían desaparecido. En cuestión de horas, la Policía Nacional acordonó el museo. Se establecieron controles en estaciones, aeropuertos y fronteras. La fotografía de 3 rostros idénticos apareció en todos los noticieros españoles. Madrid se paralizó mientras la búsqueda se intensificaba. Elena, devastada, repasaba obsesivamente las grabaciones de seguridad. «No tiene sentido. Conocen el museo perfectamente. Nunca se alejarían voluntariamente». El inspector Javier Mendoza, veterano de la Brigada de Investigación Criminal, examinaba meticulosamente cada detalle. «Señora Velázquez, ¿notó algo inusual en los días previos? ¿Alguien prestando atención especial a los niños?» «Nada», respondió Elena con la voz quebrada. Era un día normal, una celebración familiar. A medida que pasaban las horas, surgieron las primeras teorías. Un secuestro organizado, una fuga voluntaria, incluso la posibilidad de que se hubieran perdido en los pasadizos de servicio del antiguo edificio, pero ninguna explicación encajaba con las evidencias disponibles. 3 días después, la investigación recibió un extraño giro. Un guardia de seguridad encontró 3 mochilas idénticas escondidas detrás de un banco en la sala de Zurbarán. En cada una, los objetos personales de los trillizos permanecían intactos: teléfonos, carteras, incluso las entradas al museo. Lo único que faltaba eran 3 pequeñas libretas de dibujo que siempre llevaban consigo. El inspector Mendoza frunció el ceño al examinar el contenido. ¿Por qué abandonarían todas sus pertenencias, pero llevarían consigo sus cuadernos de dibujo? Miguel pasó su mano por el cabello, desesperado. Esos cuadernos los llevaban a todas partes. Dibujaban constantemente, especialmente cuando visitábamos el museo. ¿Recuerda qué estaban dibujando recientemente?, preguntó Mendoza. Elena, con la mirada perdida, respondió. Beatriz mencionó algo sobre un proyecto secreto, un descubrimiento importante, pero pensé que era solo otro de sus juegos. A medida que el sol se ponía sobre Madrid, la ciudad se iluminaba con miles de velas en una vigilia espontánea frente al museo.
Carteles con las caras sonrientes de Alejandro, Beatriz y Carlos tapizaban las calles aledañas. Mientras tanto, en una pequeña sala de la comisaría central, el inspector Mendoza colocaba 3 fotografías en una pizarra, junto a una pregunta escrita en tiza roja. ¿Qué vieron los trillizos Velázquez? Lo que nadie sabía entonces era que la respuesta permanecería oculta durante 26 años. Madrid, 2020. El Museo del Prado, como tantas instituciones culturales, permanecía cerrado al público debido a la pandemia. En los silenciosos pasillos, un pequeño equipo de conservadores aprovechaba la ausencia de visitantes para realizar un inventario exhaustivo de la colección de dibujos y bocetos almacenados en las reservas. Lucía Ortega, de 32 años, dirigía este proyecto de catalogación. Como restauradora especializada en obras sobre papel, había pasado los últimos 5 años trabajando entre bambalinas en el prestigioso museo. Aquella mañana de marzo, mientras Madrid vivía su primera semana de confinamiento, Lucía examinaba meticulosamente una caja de dibujos no catalogados, encontrada en un rincón olvidado del depósito. «Carmen, ven a ver esto», llamó a su asistente, sosteniendo con guantes de algodón un pequeño boceto amarillento. Carmen Duarte, una joven becaria de conservación, se acercó con curiosidad. «¿Qué has encontrado?» «Mira esto», un boceto a lápiz que parece representar una escena oculta de Las Meninas. El estilo es contemporáneo, pero hay algo en la técnica. Lucía giró cuidadosamente el papel para examinar el reverso. Y mira la firma. A, B, C, V. 1994. Carmen ajustó sus gafas. ¿Qué tiene de especial? Esta caja supuestamente contiene solo obras del siglo XVIII. Y la firma no corresponde a ningún artista catalogado. Lucía fotografió el dibujo y continuó examinándolo bajo la luz de su lámpara especializada. Espera, hay algo más. En el margen inferior, casi invisible a simple vista, aparecía una inscripción en tinta desvanecida. Buscad la verdad tras el espejo de Velázquez. Los 3 observamos. Los 3 sabemos. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Algo en aquella frase despertó un recuerdo lejano, algo que había escuchado durante su infancia en Madrid. Carmen, ¿recuerdas el caso de los trillizos que desaparecieron en el museo hace años? La joven asistente negó con la cabeza. No soy de Madrid. ¿Qué trillizos? Fue un caso muy famoso. 3 hermanos idénticos desaparecieron durante una visita al Prado en 1994. Nunca los encontraron. Lucía examinó nuevamente la firma. A, B, C, B. Alejandro, Beatriz y Carlos Velázquez. Las iniciales coinciden. Carmen parecía escéptica. ¿Sugieres que este dibujo está relacionado con su desaparición? Han pasado 26 años, Lucía. No estoy sugiriendo nada todavía, pero este hallazgo merece una investigación. Lucía guardó cuidadosamente el boceto en un sobre de conservación. Voy a consultar los archivos del museo sobre el incidente. Esa tarde, mientras Madrid permanecía silenciosa bajo el confinamiento, Lucía se sumergió en los registros digitalizados del museo. El caso de los trillizos Velázquez había sido uno de los misterios sin resolver más comentados en la España de los años 90. Las teorías conspirativas habían proliferado, desde secuestros internacionales hasta fugas planeadas. Con el tiempo, el caso había quedado relegado a los archivos policiales de casos sin resolver. Entre los documentos, Lucía encontró un detalle que había pasado desapercibido. Elena Velázquez, la madre de los trillizos, había estado trabajando en un proyecto de investigación sobre posibles obras ocultas bajo pinturas conocidas del museo. Su especialidad eran precisamente las técnicas de detección de bocetos preliminares y pentimenti en las obras maestras del Siglo de Oro. El teléfono de Lucía vibró con un mensaje de Carmen. He buscado en internet. Elena Velázquez sigue viva. Es profesora emérita de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Lucía sintió que su corazón se aceleraba.
¿Sería posible que este boceto firmado estuviera relacionado con la desaparición? ¿Y qué significaba aquella enigmática inscripción sobre la verdad tras el espejo de Velázquez? Con decisión, tomó su teléfono y marcó el número de la universidad. Después de varias transferencias, una voz cansada respondió al otro lado de la línea. Departamento de Historia del Arte. Buenas tardes, soy Lucía Ortega, restauradora del Museo del Prado. Necesito contactar urgentemente con la profesora Elena Velázquez. Hubo un largo silencio antes de que la voz respondiera. La profesora Velázquez no concede entrevistas sobre el caso de sus hijos. Lo ha dejado muy claro durante años. No se trata de una entrevista, respondió Lucía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hemos encontrado algo en las reservas del museo, algo firmado con las iniciales A, B, C, B, fechado en 1994. Otro silencio, más tenso esta vez. Deme su número. Alguien le llamará. La llamada terminó abruptamente. Lucía miró la pantalla de su teléfono, preguntándose si había cometido un error, pero ya no había vuelta atrás. Mientras contemplaba el boceto cuidadosamente guardado sobre su mesa, no podía evitar sentir que acababa de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante más de 2 décadas. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, en un apartamento del barrio de Chamberí, una mujer de 60 y tantos años recibía una llamada que la haría temblar por primera vez en años. Elena, han encontrado algo en el Prado, algo relacionado con los niños. La mujer cerró los ojos, respirando profundamente. Después de tanto tiempo, ¿crees que deberíamos contactar a Miguel? Primero debemos ver qué han encontrado realmente. Podría ser otra pista falsa. Elena Velázquez colgó el teléfono y se dirigió a una habitación cerrada con llave al fondo de su apartamento. Una habitación que no había abierto en años, donde 3 camas individuales permanecían intactas, esperando un regreso que nunca se produjo. El sol de la tarde filtraba una luz dorada a través de las persianas del despacho de Lucía en el museo desierto. 3 días habían pasado desde su descubrimiento y el boceto firmado con las misteriosas iniciales permanecía cuidadosamente guardado en su sobre de conservación. La llamada prometida nunca llegó. Impaciente y cada vez más intrigada, Lucía decidió profundizar por su cuenta. El confinamiento había vaciado las calles de Madrid, pero también había paralizado la burocracia habitual del museo, otorgándole una libertad de investigación sin precedentes. Carmen, necesito que digitalices este boceto con la mayor resolución posible, pidió a su asistente a través de una videollamada. Y luego quiero que busques cualquier anomalía, marcas de agua, inscripciones ocultas, lo que sea. Mientras Carmen trabajaba remotamente en las imágenes, Lucía se sumergió en los archivos policiales disponibles sobre el caso Velázquez. La desaparición había conmocionado a España entera, generando teorías que iban desde lo trágico hasta lo absurdo. Lo extraño era que, a pesar de la intensa búsqueda inicial, el caso había perdido visibilidad mediática con sospechosa rapidez. Un nombre aparecía repetidamente en los informes: Inspector Javier Mendoza, el oficial al mando de la investigación. Lucía buscó información sobre él y descubrió que se había jubilado hace 5 años, tras una carrera distinguida, pero marcada por lo que los periódicos describían como una obsesión nunca resuelta con el caso de los trillizos del Prado. Con determinación, Lucía logró conseguir su número a través de contactos en el Departamento de Seguridad del museo. La conversación fue breve y tensa. Señor Mendoza, soy Lucía Ortega, restauradora del Prado. He encontrado algo que podría estar relacionado con el caso de los trillizos Velázquez. Un largo silencio precedió a la respuesta. Señorita Ortega, ese caso arruinó mi carrera y mi matrimonio. Le sugiero que lo deje en paz. Es un boceto firmado, encontrado en las reservas. Las iniciales coinciden y está fechado en 1994. Otro silencio. Luego, ¿dónde podemos vernos?
A pesar de las restricciones, acordaron encontrarse esa misma tarde en un pequeño parque cerca del museo. Mendoza, ahora un hombre de 70 años con el rostro marcado por décadas de casos difíciles, examinó el boceto digitalizado en el teléfono de Lucía. El estilo es inconfundible, murmuró. Los tres dibujaban exactamente igual, como si compartieran una sola mente artística. ¿Sabe lo extraño que es eso en trillizos? Cree que ellos lo dibujaron. Mendoza asintió lentamente. Sin duda. La pregunta es cuándo y por qué apareció ahora. La inscripción menciona la verdad tras el espejo de Velázquez. ¿Qué significa? El ex inspector guardó silencio un momento, como decidiendo cuánto revelar. Los padres ocultaron información crucial. Elena Velázquez estaba realizando un estudio sobre posibles obras ocultas bajo las Meninas. Utilizaba tecnología experimental de rayos X para analizar capas subyacentes. Los niños la ayudaban. Tenían acceso a áreas restringidas del museo. ¿Está sugiriendo que encontraron algo? ¿Algo que no debían ver? La investigación se cerró prematuramente. Hubo presiones desde arriba. Mendoza miró directamente a Lucía. 3 días después de la desaparición, Elena Velázquez retiró todos sus equipos de análisis y abandonó su investigación. Cuando la presioné, simplemente dijo que sus hijos eran más importantes que cualquier descubrimiento artístico. Pero nunca los encontraron, no oficialmente. Sin embargo, Elena dejó de buscarlos activamente después de recibir una llamada anónima. Nunca reveló el contenido de esa llamada, ni siquiera a su esposo. Lucía sintió un escalofrío. Miguel Velázquez, el padre. ¿Qué fue de él? Se divorciaron un año después. Él nunca aceptó dejar de buscar. La última vez que supe de él, vivía en Lisboa, trabajando como fotógrafo freelance. Al anochecer, de vuelta en su apartamento, Lucía recibió un mensaje de Carmen con las imágenes procesadas del boceto. La resolución aumentada revelaba detalles fascinantes. El dibujo mostraba una perspectiva de las Meninas nunca vista antes, como si el artista se hubiera situado detrás del lienzo que Velázquez está pintando dentro del cuadro. Y había algo más. En el espejo al fondo de la composición, en lugar de reflejar a los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, como en la obra original, aparecían 3 figuras infantiles apenas esbozadas. Mientras estudiaba estas imágenes, el teléfono de Lucía sonó. Un número desconocido. Señorita Ortega, soy Elena Velázquez. Entiendo que ha encontrado algo que podría pertenecer a mis hijos. La voz sonaba controlada, casi fría. Profesora Velázquez, gracias por llamar. Sí, hemos encontrado un boceto con sus iniciales. Necesito verlo. Personalmente. Por supuesto, pero con las restricciones actuales. Tengo autorización especial para acceder al museo. Mañana a las 10. Venga sola, por favor. Antes de que Lucía pudiera responder, Elena añadió, y señorita Ortega, le aconsejo que no contacte con mi exmarido, por su propio bien. La llamada terminó, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras revisaba nuevamente toda la información recopilada, recibió un último mensaje de Carmen. Lucía, he ampliado las imágenes del reverso del boceto. Hay algo escrito con tinta invisible que solo aparece bajo luz ultravioleta. Parece una serie de coordenadas y una fecha, 2006-2020. Eso es dentro de 3 meses. Lucía contempló el mensaje, sintiendo que acababa de tropezar con algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. El misterio de los trillizos Velázquez no era un caso frío, era una bomba de relojería a punto de estallar después de 26 años de silencio. La mañana amaneció gris sobre un Madrid fantasmal. Las calles vacías resonaban con un silencio impropio de la capital española. Lucía llegó al museo media hora antes de la cita, su mente repleta de preguntas sin respuesta. Carmen la esperaba en la entrada de personal, visiblemente nerviosa. «No deberías reunirte a solas con ella»,
susurró mientras caminaban por los pasillos desiertos. Hay algo extraño en todo esto. Necesito respuestas, Carmen. Si Elena Velázquez sabe qué les ocurrió a sus hijos, tengo que descubrirlo. Y si ella estuvo involucrada, el inspector Mendoza insinuó que ocultó información. Lucía se detuvo frente a la puerta de su despacho. Precisamente por eso debo hablar con ella. Si sabes algo más, este es el momento de decírmelo. Carmen dudó un instante. Anoche seguí investigando. La tecnología que Elena Velázquez utilizaba en 1994 no era solo para analizar capas de pintura. Estaba desarrollando un método para detectar firmas espectrales únicas en las obras maestras, como una huella digital artística imposible de falsificar. ¿Y eso qué tiene que ver con la desaparición? No lo sé con certeza, pero 3 semanas antes de que los trillizos desaparecieran, el Prado recibió una donación anónima, una supuesta obra inédita de Velázquez. Elena fue asignada para autenticarla. El sonido de pasos firmes interrumpió su conversación. Una mujer de porte elegante y cabello gris, perfectamente peinado, avanzaba por el pasillo. A pesar de sus 60 y tantos años, Elena Velázquez mantenía una presencia imponente, con el rostro marcado por décadas de dolor contenido. «Señorita Ortega», saludó con voz neutra, ignorando completamente a Carmen. «Muéstreme lo que ha encontrado». En el silencio del despacho, Lucía extrajo cuidadosamente el boceto de su sobre de conservación y lo colocó sobre la mesa iluminada. Elena lo observó durante largo tiempo, sin tocarlo, su respiración ligeramente alterada, la única señal de emoción. «Es auténtico», dijo finalmente. «Es obra de mis hijos». «Profesora Velázquez», comenzó Lucía cautelosamente, «hemos descubierto una inscripción oculta en el reverso, coordenadas y una fecha, 20 de junio de este año». Elena levantó la mirada bruscamente. «¿Qué más ha descubierto?» «Sabemos que usted estaba investigando una técnica de autentificación cuando sus hijos desaparecieron y que abandonó repentinamente esa investigación». «No tiene idea de lo que está hablando», respondió Elena, pero su voz había perdido firmeza. «¿Qué encontraron sus hijos, profesora? ¿Qué vieron en Las Meninas que no debían ver?» Elena guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Finalmente, con un suspiro de resignación, sacó de su bolso una pequeña llave antigua. «No aquí. Necesito mostrarle algo». Una hora después, Lucía se encontraba en el apartamento de Elena en Chamberí, frente a una puerta cerrada al final de un pasillo. El hogar era elegante pero austero, con escasas fotografías familiares, como si la propietaria hubiera intentado borrar cualquier recuerdo visible. «Nadie ha entrado aquí en 26 años, excepto yo», explicó Elena, mientras introducía la llave en la cerradura. «Ni siquiera mi ex marido». La puerta se abrió, revelando una habitación congelada en el tiempo. 3 camas individuales perfectamente hechas, estanterías llenas de libros juveniles y paredes cubiertas de dibujos enmarcados, todos sorprendentemente sofisticados para haber sido realizados por niños de 13 años. «Mis hijos tenían un don extraordinario», explicó Elena, acariciando uno de los marcos. «Podían ver detalles que pasaban desapercibidos para todos los demás, incluso para mí, una experta en arte». «¿Qué ocurrió realmente en 1994? Elena se acercó a un pequeño escritorio y extrajo una carpeta desgastada de uno de los cajones. «La obra que me pidieron autenticar, mis análisis preliminares indicaban que era genuina, pero los niños insistían en que había algo extraño en ella, algo que solo podía verse desde cierto ángulo, bajo cierta luz». Abrió la carpeta, revelando fotografías de una pequeña pintura que representaba una escena de la corte española, aparentemente del mismo período que Las Meninas. El 17 de junio, mientras yo trabajaba en mi oficina, los niños accedieron al laboratorio de restauración, utilizaron mi equipo para examinar tanto la obra en cuestión como Las Meninas.
Lo que descubrieron... Elena hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Lo que descubrieron puso sus vidas en peligro. ¿Qué encontraron? Evidencia de una falsificación magistral, no de la obra que estaba autenticando, sino de Las Meninas misma. Lucía la miró incrédula. ¿Está sugiriendo que Las Meninas del Prado es falsa? Eso es imposible. No falsa en el sentido tradicional, modificada, alterada sutilmente durante una restauración en los años 50. El espejo al fondo, el que refleja a los reyes, originalmente mostraba algo diferente, algo que alguien quiso ocultar. ¿Y sus hijos lo descubrieron? Elena asintió lentamente. Tomaron fotografías, recopilaron pruebas, planeaban mostrármelo durante su visita de cumpleaños. Su voz se quebró completamente. Pero alguien se enteró, alguien con poder suficiente para hacerlos desaparecer y encubrir todo el asunto. ¿Quién? Nunca lo supe con certeza. 3 días después de la desaparición, recibí una llamada. Me dijeron que mis hijos estaban vivos y seguros, pero que solo seguirían así si yo abandonaba mi investigación y guardaba silencio para siempre. Lucía intentó procesar esta revelación. Y ahora, 26 años después, aparece este boceto con coordenadas y una fecha futura. Mis hijos eran brillantes, señorita Ortega. Si dejaron este mensaje, significa que planearon todo desde el principio. Sabían que eventualmente sería descubierto. Las coordenadas, sabe a qué lugar corresponden. Elena extrajo un mapa doblado de la carpeta, a una pequeña localidad en Portugal, cerca de la frontera con España. ¿Dónde vive Miguel Velázquez actualmente?, murmuró Lucía. Elena la miró sorprendida. ¿Cómo sabe eso? El inspector Mendoza me lo dijo. ¿Por qué se divorciaron realmente? Miguel nunca aceptó mi decisión. Quería seguir buscando, exponiendo la verdad. No entendía que eso solo pondría a nuestros hijos en mayor peligro. Elena respiró profundamente. O quizás lo entendía demasiado bien. ¿Qué quiere decir? 6 meses después de la desaparición, encontré evidencia de que Miguel había estado en contacto con ellos. Nunca me lo dijo. Cuando lo confronté, simplemente respondió: hice lo que cualquier padre haría. El teléfono de Lucía vibró con un mensaje de Carmen. Urgente. He analizado más imágenes. El boceto tiene una huella digital artística, como las que estudiaba Elena. Es una firma encriptada. Dice: el círculo se cierra donde comenzó. 3 se convirtieron en 1 para sobrevivir. Lucía mostró el mensaje a Elena, cuyo rostro palideció visiblemente. El 20 de junio, murmuró la mujer, exactamente 26 años después de su desaparición. ¿Qué ocurrirá ese día? Elena cerró lentamente la carpeta. La verdad, señorita Ortega. Después de todo este tiempo, la verdad finalmente saldrá a la luz. Sus ojos, cansados pero repentinamente determinados, se fijaron en Lucía. Y ahora debe decidir. ¿Quiere ser parte de esto? En ese momento, como respondiendo a una pregunta no formulada, el teléfono de Lucía sonó. Un número internacional. Señorita Ortega, mi nombre es Miguel Velázquez. Entiendo que ha encontrado algo que me pertenece. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos y viñedos, mientras el sol de junio castigaba el paisaje portugués. Lucía conducía en silencio, observando ocasionalmente a su acompañante por el rabillo del ojo. Elena Velázquez permanecía erguida en el asiento del copiloto, su mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver más allá del tiempo y el espacio. 3 meses habían pasado desde el descubrimiento del boceto. 3 meses de investigación clandestina, de piezas encajando lentamente, de verdades enterradas emergiendo a la superficie. Y ahora, finalmente, el 20 de junio de 2020, había llegado. En la próxima salida, indicó Elena, rompiendo el silencio. Según el GPS, estamos a menos de 10 kilómetros.
Lucía asintió, sintiendo el peso del pequeño sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. El boceto original, ahora protegido en una funda de conservación. Carmen había insistido en acompañarlas, pero Lucía se negó. Esto era algo que debía enfrentar sola, o al menos con la menor cantidad posible de personas involucradas. La llamada de Miguel Velázquez 3 meses atrás había cambiado todo. A diferencia de Elena, él había estado dispuesto a compartir información desde el principio, aunque solo a través de conversaciones telefónicas crípticas y correos electrónicos encriptados. Nunca reveló directamente el paradero de sus hijos, pero dejó pistas suficientes para que Lucía comenzara a reconstruir la historia completa. ¿Está segura de que vendrá?, preguntó Lucía, refiriéndose a Miguel. Si conoce las coordenadas, estará allí, respondió Elena secamente. Siempre ha sido puntual, incluso para las traiciones. El camino asfaltado dio paso a una pista de tierra que ascendía hacia una colina coronada por una pequeña construcción de piedra, algún tipo de observatorio o mirador abandonado. A medida que el coche se acercaba, las coordenadas en el GPS coincidían exactamente con las encontradas en el reverso del boceto. «Llegamos», anunció Lucía, deteniendo el vehículo junto a otro coche polvoriento que ya estaba aparcado allí. Elena inspiró profundamente, como preparándose para un encuentro inevitable. Después de tantos años, ascendieron por un sendero pedregoso hasta la estructura circular de piedra. La construcción resultó ser un antiguo mirador astronómico, probablemente del siglo XIX, con amplias ventanas que ofrecían una vista panorámica de la frontera entre España y Portugal. En el centro, una figura solitaria contemplaba el paisaje, dándoles la espalda. Miguel Velázquez había envejecido con dignidad. Su cabello completamente blanco contrastaba con su piel curtida por el sol, y cuando se giró para enfrentar a las recién llegadas, sus ojos, del mismo tono castaño que recordaba en los trillizos, mostraban una mezcla de dolor y esperanza. Elena saludó con voz ronca. Han pasado muchos años. Miguel, la frialdad en la voz de Elena apenas ocultaba décadas de resentimiento. Veo que sigues siendo fiel a tus costumbres. Lucía se sintió repentinamente incómoda, como si estuviera presenciando una conversación demasiado íntima. Señor Velázquez, soy Lucía Ortega. Hablamos por teléfono. Miguel asintió lentamente. La restauradora que encontró el mensaje de mis hijos, le estoy muy agradecido, señorita Ortega. ¿Dónde están, Miguel?, preguntó Elena, incapaz de contener más su ansiedad. Si sabes algo, por el amor de Dios, dímelo de una vez. Siempre tan directa, sonrió él con tristeza. Primero deberías preguntarte por qué eligieron esta fecha y este lugar para rebelarse. Elena miró a su alrededor, confundida. No lo entiendo. Este mirador, explicó Miguel, fue donde tomé la última fotografía de nuestra familia completa, un mes antes de la desaparición. Estábamos de vacaciones, explorando la frontera. Los niños quedaron fascinados por la perspectiva, por cómo un mismo paisaje podía verse tan diferente dependiendo del punto de observación. Lucía extrajo el boceto de su bolsillo, como la perspectiva alterada de las meninas en este dibujo. Miguel asintió, examinando el boceto con manos ligeramente temblorosas. Exactamente. Mis hijos comprendieron algo fundamental sobre el arte y la realidad. A veces, la verdad solo es visible desde un ángulo inesperado. Basta de metáforas, Miguel, interrumpió Elena. ¿Están vivos? ¿Los has visto? Antes de que pudiera responder, el sonido de un vehículo aproximándose captó su atención. Un todoterreno negro subía por el camino de tierra, levantando una nube de polvo a su paso. «Llegan puntuales», murmuró Miguel. «¿Quién viene?», preguntó Lucía, repentinamente alarmada. No mencionó que habría más personas. Miguel colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. «No tema, señorita Ortega, son amigos». El vehículo se detuvo junto a los otros coches.
Del asiento del conductor emergió un hombre de mediana edad, vestido con ropa informal pero elegante. A pesar de los años transcurridos, había algo familiar en su rostro anguloso y en la intensidad de su mirada. Elena dejó escapar un sollozo ahogado. Alejandro. El hombre avanzó lentamente hacia ellos. Mamá, dijo con voz serena, ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde están tus hermanos?, preguntó Elena, abrazándolo con fuerza. Alejandro Velázquez, ahora un hombre de 39 años, intercambió una mirada significativa con su padre antes de responder. Beatriz y Carlos no pudieron venir, pero están bien, te lo prometo. ¿Por qué? La voz de Elena se quebró. ¿Por qué desaparecisteis? ¿Por qué nos hicisteis pasar por este infierno? No tuvimos elección, respondió Alejandro, guiándolos hacia el interior del mirador. Lo que descubrimos aquel día en el museo nos puso en la mira de personas muy poderosas. En el centro del mirador, Alejandro desplegó un ordenador portátil sobre una mesa de piedra. Antes de explicar todo, necesito que vean esto. En la pantalla apareció una videoconferencia. Dos rostros idénticos al de Alejandro, aunque con diferencias sutiles que solo una madre podría distinguir, sonreían desde diferentes ubicaciones. Beatriz, Carlos. Elena tocó la pantalla con dedos temblorosos. Mamá. Saludaron ambos casi al unísono, con voces tan similares que resultaba inquietante. Estamos seguros, explicó Beatriz desde lo que parecía ser un apartamento en alguna ciudad europea. Pero no podemos reunirnos físicamente. Todavía no. ¿Por qué?, insistió Elena. ¿Qué fue tan terrible para manteneros separados durante 26 años? Carlos, desde lo que parecía ser un estudio de arte, respondió con calma. Porque descubrimos que Las Meninas, del Prado, había sido modificada para ocultar una verdad histórica explosiva, una verdad que comprometía a algunas de las familias más poderosas de España. Lucía escuchaba atentamente, intentando asimilar cada palabra. «Oye el espejo», murmuró, recordando la inscripción del boceto. «La verdad tras el espejo de Velázquez». «Exacto», asintió Alejandro. El espejo al fondo de Las Meninas originalmente mostraba algo diferente, no a los reyes Felipe IV y Mariana, sino a otras figuras cuya identidad habría reescrito parte de la historia oficial española. Durante una restauración en los años 50, continuó Carlos desde la pantalla, esta sección fue sutilmente alterada. Los registros de esa restauración desaparecieron misteriosamente. «¿Cómo pudisteis descubrir algo así?», preguntó Lucía, fascinada. «Erais solo niños, niños con una capacidad única», explicó Miguel con orgullo. Podían ver patrones, diferencias tonales, inconsistencias que pasaban desapercibidas incluso para expertos. Y tenían acceso a los equipos experimentales de su madre. «El día de nuestro cumpleaños», retomó Alejandro, «planeábamos mostrarle a mamá nuestro descubrimiento, pero alguien nos observaba. Un hombre se nos acercó en el museo, mostrándonos discretamente un arma. Nos obligó a seguirlo hasta una salida lateral, donde nos esperaba un coche». «¿Quién era?», preguntó Elena, su rostro contorsionado por el dolor y la rabia. «Un sicario contratado por la Hermandad», respondió Beatriz desde la pantalla. «Un grupo secreto vinculado a las familias aristocráticas más antiguas de España, dedicado a proteger ciertos secretos históricos. Nos llevaron a una casa en las afueras de Madrid», continuó Alejandro. «Allí nos interrogaron sobre quién más conocía nuestro descubrimiento. Conseguimos convencerles de que nadie más lo sabía, que ni siquiera tú estabas al tanto, mamá. Papá nos encontró 3 días después», añadió Carlos. «Había estado siguiendo pistas por su cuenta, fotografiando a todas las personas sospechosas que rondaban el museo durante las semanas previas». Miguel tomó la mano de Elena. «No podía decírtelo. Te vigilaban constantemente. Cualquier movimiento sospechoso, y los niños». Su voz se quebró. «La hermandad nos ofreció un trato»,
explicó Alejandro. Viviríamos, pero separados, con identidades nuevas, y nunca podríamos revelar lo que habíamos descubierto. A cambio, nuestros padres permanecerían a salvo. Decidimos aceptar, dijo Beatriz desde la pantalla, pero dejamos pistas, mensajes codificados. Sabíamos que algún día, cuando fuera seguro, podríamos revelar la verdad. ¿Y ahora es seguro?, preguntó Lucía, dudosa. Ahora es necesario, respondió Alejandro, abriendo un archivo en su ordenador. La tecnología ha avanzado lo suficiente para probar lo que descubrimos, y los miembros originales de la hermandad han muerto o perdido influencia. En la pantalla apareció una imagen de alta resolución de las meninas, junto con un análisis espectral que revelaba diferencias tonales en la zona del espejo. Esta es la prueba, explicó. Con la tecnología actual, cualquier experto puede verificarlo. El espejo fue alterado para ocultar la presencia de personas que no deberían estar allí según la historia oficial. ¿Quiénes?, preguntó Elena. Los verdaderos herederos al trono español, respondió Carlos desde la videoconferencia. No los que cuenta la historia oficial. Lucía estudió las imágenes, asombrada por la minuciosidad del análisis. Todo esto por una disputa dinástica de hace siglos. La legitimidad de toda una línea real, corrigió Beatriz. Las implicaciones políticas y sociales serían enormes, incluso hoy. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Elena, abrumada por las revelaciones. Ahora, respondió Alejandro, insertando una memoria USB en su ordenador. Completamos lo que empezamos hace 26 años. Todo el análisis, todas las pruebas, están aquí. Y gracias a la señorita Ortega y su descubrimiento del boceto, tenemos la pieza final del rompecabezas. Lucía miró el boceto que aún sostenía. Este dibujo, ¿qué tiene de especial? No es solo un dibujo, explicó Carlos desde la pantalla. Es una representación exacta de lo que el espejo mostraba originalmente. Lo dibujamos de memoria, los tres juntos, inmediatamente después de nuestro descubrimiento, y contiene una firma espectral única, añadió Beatriz. Una técnica que mamá estaba desarrollando para autentificar obras. La modificamos para crear una firma que solo nosotros tres juntos podríamos replicar. La prueba definitiva de la autenticidad de nuestro testimonio, concluyó Alejandro. Un silencio cargado de emoción llenó el mirador. Elena contemplaba a sus tres hijos, uno presente físicamente, dos a través de una pantalla, intentando reconciliar a los niños que había perdido con los adultos en que se habían convertido. ¿Volveremos a estar juntos algún día?, preguntó finalmente. Pronto, mamá, prometió Alejandro. Una vez que la verdad salga a la luz, ya no tendrán poder sobre nosotros. Miguel, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, se acercó a Elena. Nunca dejé de buscarlos, murmuró, y nunca dejé de amarte a ti. Elena lo miró, décadas de dolor disolviéndose lentamente. Lo sé, ahora lo sé. Lucía, sintiéndose como una intrusa en un momento familiar tan íntimo, se apartó discretamente hacia una de las ventanas del mirador. Desde allí, contempló el paisaje que se extendía entre España y Portugal, dos países separados por una frontera que desde esa altura parecía completamente arbitraria. Señorita Ortega, la llamó Alejandro, acercándose a ella. Gracias por encontrar nuestro mensaje. Sin usted, esto no habría sido posible. ¿Qué pasará con la verdad sobre las meninas?, preguntó ella. ¿Realmente planean hacerla pública? Alejandro sonrió enigmáticamente. La verdad siempre encuentra su camino. A veces tarda 26 años, pero siempre emerge. Desde la pantalla del ordenador, Beatriz añadió: hemos preparado un dossier completo para el actual director del Prado. Lo recibirá mañana, junto con copias para los principales medios internacionales. El mundo artístico va a estremecerse, comentó Lucía. Y España tendrá que enfrentarse a su pasado,
añadió Carlos desde la videoconferencia. Pero es necesario. El arte no debe ser manipulado para servir a agendas políticas. Elena se acercó al grupo, secándose las lágrimas. Mis niños, mis brillantes niños, murmuró con orgullo. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, bañando el mirador con una luz dorada que recordaba a los tonos cálidos de las obras de Velázquez. Miguel, con el instinto del fotógrafo que nunca lo abandonó, sacó una pequeña cámara. ¿Les importa?, preguntó, señalando a Alejandro, Elena y Lucía. Por los viejos tiempos, mientras se acomodaban para la fotografía, con el ordenador colocado estratégicamente para incluir a Beatriz y Carlos en la toma, Lucía reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con un simple boceto encontrado en las reservas del museo. El círculo finalmente se cerraba. La verdad, oculta durante décadas, emergiría a la luz. Y una familia, fragmentada por fuerzas más allá de su control, comenzaba el largo camino de regreso a la unidad. El flash de la cámara capturó el momento. No solo el reencuentro de una familia, sino el instante preciso en que el pasado y el presente convergían para reescribir el futuro. En algún lugar de Madrid, en las silenciosas salas del Museo del Prado, Las Meninas de Velázquez esperaba pacientemente, como lo había hecho durante siglos, a que su verdadero secreto fuera finalmente revelado al mundo.